Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Después de esta nevada aquí en el área metropolitana, espero que estén bien. Para mí es un privilegio, es un placer poder estar al frente de esta congregación y hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema del día de hoy es: no entrarán. Ese es el tema que el Señor nos ha dado en esta poderosa mañana. Los textos bases están en 1 Corintios 6 y leeremos el 9 y el 10. Pero antes, vamos a orar para así comenzar con esta reunión del día de hoy. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, le damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y poder hablar de tu palabra en esta reunión del día de hoy. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo y no permita que nada ni nadie nos saque tu palabra de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Corintios 6, 9 y 10. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. 1 Corintios 6, 9, en la versión de la Reina Valera, dice, en símbolo de pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y dice el 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Santo Papá. Miren, los injustos, específicamente aquellos inmersos en inmoralidad sexual, idolatría, adulterio, prácticas de homosexualismo, robo, avaricia, borrachera, difamación o estafa. Quiero decirle que, como acabamos de leer el texto, no heredarán el reino de Dios. Pero oigan, el apóstol Pablo insta a no engañarse sobre las consecuencias que trae el pecado y la necesidad de una vida santa. Por eso, al decir 1 Corintios 6, 9, nuestro texto base del día de hoy, lo voy a repetir. 1 Corintios 6, 9, lo voy a repetir.
en la versión de la Reina Valera, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Santo papá. Pero miren, esta pregunta que hace el texto 9 del día de hoy: los injustos no heredarán el reino de Dios, está advirtiendo a todos los cristianos de Corintio que no se engañen. Oigan bien, está advirtiendo a todos los cristianos de Corintio que no se engañen, pues una vida habitual en estos pecados muestra que no se es salvo, aunque la gracia de nuestro Dios permite el perdón y la transformación para quienes se arrepienten y se vuelven a Cristo, como muchos de ellos. Sí, muchos de ellos lo hicieron. Pero quiero decirles, amados hermanos, que esta gracia de nuestro Dios es un regalo inmerecido que Él nos ofrece con un perdón total. No es un perdón a mitad, no es un perdón a media, es un perdón total. ¿Cuántos dicen amén? Y como les dije, perdón, trae consecuencia, trae una transformación de vida, y quienes se arrepienten de corazón y se vuelven a Cristo entran en una relación de restauración espiritual y un cambio de conducta. Este poder, amados hermanos, un poder habilitado por la limpieza del pecado, remueve el carácter y ofrece identidad de hijos, impulsando una vida llena de esperanza. Cuando dicen amén. Y como les dije en prédicas pasadas, la gracia, amados hermanos, no se gana. Es un favor, solamente un favor divino, de la forma gratuita que nuestro Dios otorga para salvar y santificar, sanando espiritualmente al ser humano. Y todo esto no tiene ningún costo de precio de dinero. Es simple y llanamente por el perdón a través del arrepentimiento. Pues el arrepentimiento, amada iglesia, tiene que ser sincero. Y es el que implica reconociendo errores y confesando los pecados ante un Dios todopoderoso. Esta es la clave para activar esta gracia, limpiando incluso las faltas más profundas. Pero miren, la gracia no solo perdona el pasado, sino que capacita al individuo para cambiar, convirtiéndolo en un nuevo ser, haciendo una transformación y dando una nueva vida. Este es, amados hermanos, un proceso continuo guiado por el Espíritu Santo que transforma el carácter para reflejar a Cristo. Pero oigan esto, al volverse a Jesús se experimenta
la restauración de la relación con Dios, convirtiéndose en hijo, no en primo, no en hermano, no en amigo. Se convierte en hijos, pero hijos no de lejos, sino hijos amados, y no solo en el perdón de los pecados, que elimina la culpa y la vergüenza. Por lo tanto, repitiendo uno de los textos base de hoy, 1 Corintios 6:9, que dice: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Santo Papá. Pero quiero decirles, amados hermanos, que los injustos son aquellos cuya vida se caracteriza por la impiedad y el pecado habitual, viviendo en oposición a un Dios creador, a un Dios todopoderoso. Por eso, al decir afeminados y los que se echan con varones, entre paréntesis, homosexuales, estos, amados hermanos, se refieren a prácticas de homosexualismo, y el pasaje lo sitúa junto a otros pecados que impiden heredar el reino de nuestro Dios. Pero indica que no son compatibles con una vida de fe genuina si se practican este tipo de forma de vivir. Pero oigan esto, amados hermanos. Muchos de los países del Caribe y de otra parte del mundo últimamente han adoptado unas leyes que son contra la Biblia, donde han aprobado esa decisión en algunos cuerpos castrenses militares de que pueden aceptar esas personas que están confundidas de su mente y están haciendo actos de homosexualismo, incluyendo ya los que están dentro. Las nuevas reglas, las nuevas leyes han adaptado este concepto de permitirle a los que están y a los que llegan nuevos de que hagan actos de homosexualismo, donde están totalmente haciendo lo contrario de lo que nos dice la Biblia a nosotros. Pero ellos siguen insistiendo que esa es la forma. Y tienen en la República Dominicana, en el escudo patrio, una Biblia abierta. Y no entienden, la mayoría, el significado de la misma. Santo Papá. Ellos no son hacedores, son solamente oidores. Y 1 Corintios 6:10, el otro texto que el Señor nos ha dado para el día de hoy, el otro texto base, voy a repetir. Cuando dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Santo Papá. Miren, si Jesucristo llega
en esta hora, si Jesucristo llega hoy, se quedaría mucho. Así como lo escuchó, se quedaría mucho. ¿Por qué? Porque están confundidos. Están pensando en va a llover. Están haciendo todo lo contrario que dice la Biblia. Y la profundidad de este texto, de este pasaje, subraya la santidad de Dios y contrasta del comportamiento mundano con la identidad en Jesucristo. Aunque la lista mencionada con conducta pecaminosa es grave, quiero decirle que el contexto completo del día de hoy, 1 Corintios 6, 11, enfatiza la transformación y justificación de los creyentes. Vamos a leerlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. 1 Corintios 6, 11, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: y entonces erais algunos, mas ya habéis sido salvos y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santo Papá. Esto quiere decir, amada iglesia, que aunque algunos creyentes en Corinto eran pecadores antes, fueron lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de Dios, transformando su condición de pecadores a justos y limpios ante nuestro Dios. Este contexto destaca la purificación y la nueva identidad que los cristianos reciben a través de la obra de Cristo y el Espíritu Santo, siendo perdonados y declarados justos. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, una iglesia con muchos problemas de conducta, recordándole que no son del mundo, sino del Dios Todopoderoso, y que su vida debe reflejar esa nueva identidad. Por eso, al decir, y esto era alguno, quiero decirle, amados hermanos, que se reconoce que muchos de ellos eran culpables de estos pecados que ellos tenían antes de su conversión. Aleluya. Por eso, al decir, más allá, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Entonces, amados hermanos, esta es la clave, es una obra completa que nuestro Dios hace a cada uno de nosotros. Sí, iglesia, Dios, el Todopoderoso, hace ese tipo de forma completa para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirle que realmente el Dios Todopoderoso hace esta obra en cada uno de nosotros, una obra completa, pues Él nos lava completamente. Y esta palabra de que somos lavados significa una limpieza de la inmundicia y la culpa del pecado a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra santificados significa separados del mundo y dedicados a un Dios todopoderoso, apartado
para un propósito santo. La palabra justificado, amados hermanos, significa ser declarados justos ante Dios, el Todopoderoso, recibiendo la justicia de Cristo. Aleluya. Pero miren, al decir este contexto, en este precioso día, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, quiero decirle, amados hermanos, que aquí subraya que esta transformación no es por el esfuerzo de ninguno de nosotros propios, sino por la obra poderosa de la Trinidad, Jesucristo, el Espíritu Santo y el Dios Todopoderoso. Cuando dicen amén. Volviendo, amados hermanos, a nuestro texto base de hoy, el apóstol Pablo menciona a quienes no heredarán, esas personas que no entrarán al reino de Dios, en la primera carta de la iglesia de Corintios. Lo voy a repetir. Primera de Corintios 6:9 dice, perdón, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, santo papá. Y dice el 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Al decir que los injustos no heredarán el reino de Dios, aquí el apóstol Pablo afirma que los impíos no son hijos de Dios. Oigan bien, los impíos no son hijos de Dios. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de herencia allá en el cielo. No son coherederos de la vida eterna, como dice Romanos 8:17. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, la lista de pecados no es una lista exhaustiva, pero cubre un amplio espectro, y la inmoralidad sexual, amados hermanos, y la idolatría y el adulterio, todas estas prácticas, y el homosexualismo, la avaricia, la embriaguez, el robo, la calumnia, los fraudes, todas estas están caracterizadas con hacer lo indebido, y por ende están fuera del reino de Dios. Santo papá. Esto significa, amados hermanos, que cualquiera que haya cometido alguno de estos pecados no va a entrar al cielo. Lo voy a repetir por si alguno no lo ha escuchado. Esto significa que cualquiera que haya cometido alguno de estos pecados no puede entrar al reino de los cielos. Santo papá. Pero miren, quiero repetirle que los que están en esto y no buscan rápidamente el perdón de Dios, no van a heredar. El perdón de Dios, amados hermanos, está disponible para todo aquel
que se arrepienta y que se vuelva a Cristo con una fe genuina. El punto del apóstol Pablo, amados hermanos, es la necesidad de desechar la vieja naturaleza, morir al viejo hombre y vivir según la nueva identidad recibida en Cristo Jesús. Los pecados enumerados pertenecen a la antigua manera de vivir, no a la nueva manera de vivir. Esos pecados caracterizan a los que están fuera del cielo. Los creyentes, en cambio, han sido llamados a la justicia. No debemos regresar a patrones de vida destructiva. La vida cristiana, amados hermanos, es distinta de la vida de un no creyente. Los cristianos luchan contra el pecado, pero poseen el Espíritu Santo que los capacita y le da la información necesaria dada por Dios para vencer todo tipo de pecado. Los incrédulos no tienen el Espíritu de Dios y por eso continúan esclavizados en sus pecados. Aunque un cristiano puede tropezar, siempre regresará al Señor y la lucha contra el pecado siempre va a continuar. Por eso, amada iglesia, la Biblia enseña que una persona que vive perpetua en una forma de penitencia mete su vida en pecado. Y Corintios 6 describe el pecado como la característica de quienes no heredarán el reino de Dios, explicando la necesidad de vivir santamente, evitando pleitos legales entre cristianos y la inmoralidad sexual, al recordar que los creyentes han sido lavados y santificados. Pero miren, Pablo reprende a la iglesia por llevar disputas a tribunales paganos y enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, comprado por precio, por lo que debe glorificar a Dios. Entonces quiero decirle que quien adopta tal pecado como estilo de vida demuestra no haber sido redimido por Cristo Jesús. La respuesta del cristiano al pecado es odiarlo, arrepentirse y abandonarlo. Oigan bien, la respuesta del cristiano al pecado es odiarlo, arrepentirse y abandonarlo. Aunque sigamos batallando con el pecado por el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que mantenernos alejados de él. El Espíritu Santo se mantiene dentro de nosotros y cuando hacemos algún acto pecaminoso, él se contriste. Somos capaces de resistirlo, somos capaces de vencerlo cuando el Espíritu Santo está en nosotros. La marca de un verdadero cristiano es que el pecado disminuye progresivamente en su vida y a medida que crecemos en la fe, el pecado tiene menos dominio en cada uno de nosotros. Así como Pablo lo dijo a los de Corintios, a nosotros también lo dijo. Y así como a él le dolió, a nosotros también nos duele que el pecado permanezca en nuestra carne, haciéndonos a veces hacer lo que no queremos hacer. Y buscamos en Cristo el alivio para este cuerpo de muerte. Como lo habla la Escritura en Romanos 7, 18 al 25.
Vamos a buscarlo rapidito, vamos a esperar que lo tengan. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Romanos 7:18 en la versión de la Reina Valera 1960 dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien, dice el 19, que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice el 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice el 21, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dice el 22. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el 23, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Santo papá. Y oiga como dice el 24, miserable de mí, y en símbolo de pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Concluye el 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Santo papá. Finalmente, amados hermanos, amada iglesia, si una persona vive activa, continua, en una forma impenitente, en un estilo de vida de homosexualismo, o de ladrón, o de avaricia, o de embriaguez, etcétera, etcétera, esta persona está mostrando que no es salva. Y quien vive así, como le dije al principio, no heredará el reino de Dios. Pero la buena noticia es que la gracia de Dios ofrece una nueva esperanza. Y estos eran algunos de ustedes, o mejor dicho, así éramos algunos de nosotros. Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Dios. Vamos a orar para así concluir en esta mañana con esta reunión. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta reunión en la mañana de hoy. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas dando lo necesario para seguir caminando firme en tu palabra. No permita que nada ni nadie nos desvíe ni a izquierda ni a derecha. Manténnos, Señor, firme, buscando tu asimú para poder llegar a la meta. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí, si el Señor lo permite, en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones, buen provecho, que pasen un bonito día. Cuidado con la nieve. Goodbye. Todos aplaudiendo para Jesús, amén. Levanta tu voz y dile a Él. Yo he venido a ofrecerte hoy un sacrificio a ti, Señor, mi voluntad y mi corazón, todo lo rindo a ti. Crea en mí un corazón sincero, humillado a ti, mi Dios. Y aunque imperfecto todavía yo soy, quiero buscarte.
estoy. Porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en mí un corazón de un verdadero adorador. Tú solo miras mi corazón y tú conoces todo lo que soy. Mi obediencia a ti, Señor, es mi verdadera adoración. Digámosle juntos. Yo he venido a ofrecerte hoy un sacrificio a ti, Señor, mi voluntad y mi corazón, todo lo rindo a ti. Crea en mí un corazón sincero, humillado a ti, mi Dios, y aunque imperfecto todavía yo soy, quiero buscarte dispuesto estoy. Porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en mí un corazón de un verdadero adorador. Tú solo miras mi corazón y tú conoces todo lo que soy. Mi obediencia a ti, Señor, es mi verdadera adoración. Dale todo al Señor, cada parte de tu ser, ríndela a Él, ríndete a Él y dile, porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en mí un corazón de un verdadero adorador. Tú solo miras mi corazón y tú conoces todo lo que soy. Mi obediencia a ti, Señor, es mi verdadera adoración. Porque tú miras el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en mí